Buenos días, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, por dicha, bienvenidos y bienvenidas. Muchas Buenos gracias días, doña hoy Sandra. por estar acá en nuestra tutoría, que vamos a trabajar toda la parte de educación emocional. Y bueno, pues como les había contado, lo que vamos a hacer son 3 conversatorios donde yo les voy a dar como mi feedback, mi punto de vista sobre el tema, y luego ustedes pues van aportando, y también las dudas que tengan con mucho gusto las vamos viendo. Más o menos cada conversatorio dura 15 minutos, un poquito más, un poquito menos. Y hoy vamos a trabajar sobre 3 temas principales. Un segundo, ya les voy a compartir la pantalla. Voy a mirar. Regálenme un minuto y ya les... Buenos días. Buenos días, ya empezamos la clase en segundo. Listo, muchísimas gracias. Bueno, pues comentarles que esta semana he tenido algunos temas personales y hoy me estoy poniendo al día con las tareas. Aquí están las tareas, con las tareas de ustedes. Tanto la de la semana pasada como la de esta semana. Hay algunos que me han hecho varias consultas por correo y por WhatsApp. No hay ningún problema en el caso de que estas personas que me hicieron la consulta o tuvieran algún tema de que no se subió bien la tarea o no puedo tener acceso a ellas, no es que se van a quedar sin el puntaje. Simplemente, pues si yo asumo la responsabilidad de que han tenido algunos temitas de salud en esta semana, y entonces no se preocupen por eso, que les estaré apoyando en ese sentido. Vamos a ver, acá tenemos en el chat. Excelente, muy bien. ¿Cómo les fue con las lecturas de educación emocional? ¿Qué les parecieron? Bueno, hola, buenos días. Hola, Andrea. buenos días. Bienvenida. Gracias. La lectura me pareció muy buena porque era muy didáctica, muy comprensible y con ejercicios muy agradables, sinceramente. Y digamos, yo trabajo con diferentes poblaciones y tanto lo veía para mi enriquecimiento personal e inclusive, digamos, para el trabajo que desarrollo, pensando que también trabajo con jóvenes, con padres, madres y adultos. Ajá. Y sobre todo el tema de que lo difícil que a veces es movilizar emociones y sentimientos, ¿verdad? Pero los ejercicios creo que eran muy prácticos con las imágenes y demás, y además que aprendí bastante sobre conceptos que quizás no los había visto de esa manera, por ejemplo, el analfabetismo emocional. Ajá. Exacto, sí, y el otro, que es un nombre más complicado que ya se me olvidó, que es el de saber escribir las emociones y saber leerlas, ¿verdad? Entonces hay una diferencia en eso. Y bueno, y finalmente un poco, yo sé que también se asocia anteriores y a la película, pero también me surgía nuevamente esa capacidad del ser humano que quizás no sé si también es hereditaria. Yo sé que no existe una receta, ¿verdad? Y que eso es un aprendizaje continuo, pero el tema de la automotivación, ¿verdad? Y con mucho más razón viendo la película y viendo este libro de educación emocional que fue tan agradable, es cómo hacer para que una persona, digamos, realmente surja en él la automotivación, ¿verdad? Que yo creo que es algo muy personal, no es tan fácil digamos, de promover, por decirlo así,
Los ejercicios obviamente ayudan mucho a escarbar un poco y a diferenciar entre las emociones que uno tampoco tenía claras las definiciones, pero me pareció genial. Yo decía, mira, está la diferencia entre la ira, el enojo y todo lo demás, ¿verdad? Pero sí pensaba también en eso, digamos, cómo ayudar o digamos, tener un poquito más de conocimientos sobre el tema de la automotivación, porque reconocer las emociones, autorregularlas es un paso y ahora automotivarse es otro gran paso, y asociándolo con la película, ¿verdad? Entonces también quería como alguna ayudita por ese lado. Gracias. Ay, muchísimas gracias, Andrea. Bueno, ya vamos a trabajar esa otra parte que me dices, el tema de la automotivación. Es un tema de un proceso, ¿verdad? A nivel profesional y personal, automotivarse es el resultado de un proceso de autoconciencia. Ahora vamos a ver, hoy vamos a trabajar, igual si ustedes quieren podemos ampliar, ¿verdad? Pero específicamente la alegría y la tristeza, que son para mí como las dos emociones que más paradigmas tienen, ¿verdad? La alegría porque siempre queremos estar alegre y la tristeza, aunque no podemos hablar un poquito del enojo, porque es algo que no nos gusta sentir. Entonces, ambas tienen paradigmas y todas son muy importantes, pero siento que es importante trabajar estas dos. Obviamente, pues la lectura tiene algunos temas y algunos enfoques que hoy les voy a dar como mi punto de vista, ¿verdad? Desde otras aristas, pero la automotivación es al final del día el resultado, un resultado primero de un gran autoconocimiento, ¿verdad? Porque donde yo logro entender cuáles son mis tristezas, cuáles son mis dolores más grandes, donde puedo entender, digamos, mentalmente que estas tristezas o estos dolores muchas veces son cosas que aprendí, que fueron de una educación emocional, que he venido practicando durante mucho tiempo. Tal vez lo he hecho de manera inconsciente y que eso me ha dado resultados que no son los que yo quiero o los que me generan bienestar, porque a veces son dos cosas muy diferentes. Y entonces yo lo primero que tengo que hacer es verlos, donde yo puedo ver cuáles son estas emociones, cuáles son estos sentimientos. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos la diferencia entre emociones y sentimientos? Y empiezo a ver cuáles han sido esos resultados, más allá de si son buenos o malos, en realidad nada más verlos, observarlos. Yo puedo empezar a entender de dónde vienen, si vienen de un tema de aprendizaje. Ahí en la lectura era muy interesante porque también nos habló de la parte cognitiva, la parte de la personalidad, ¿verdad? Son esos rasgos que yo tengo, que hay personalidades que son más alegres, hay personalidades que son más tranquilas, ¿verdad? Y la parte cognitiva, que es el aprendizaje que yo he tenido y cómo esa personalidad se molda. Entonces, una vez que ya yo tengo identificado esto y que sé de dónde vienen, puedo empezar a reeducarme y puedo empezar a trabajar con ellos, que es lo que vamos a ver ahorita en este primer conversatorio. Y reeducarme muchas veces es buscar ayuda, ¿verdad? De un profesional en psicología, o por ejemplo, si yo en estos momentos por temas emocionales siento que no me alcanza el tiempo, ¿verdad? Que hay muchísimas cosas que hacer, que cómo lo ordeno, bueno, pues puedo buscar una sesión a un coach especialista en gestión del tiempo, porque yo sé que tal vez el no estar a tiempo con todo a mí me genera mucha responsabilidad. Entonces yo voy segregando, entonces ya yo me conozco, entiendo dónde están estas áreas, busco esa ayuda, empiezo a generar información que me nutra. Si, por ejemplo, yo todos los días llego y digo, no, yo voy a hacer afirmaciones positivas, y las afirmaciones positivas son maravillosas, pero tienes todavía ahí una tristeza que no quieres enfrentar, la afirmación positiva la podrías estar usando para evadir ese aprendizaje o esa emoción. Y entonces es ahí donde tal vez muchas veces intentamos como automotivarnos o intentamos hacer cosas, pero no estamos trabajando la emoción. Entonces, el automotivarme llega a decir, uy, esto me dolía mucho o esto me da mucha tristeza, pero eso me lleva a ciertas áreas de indagación. Entonces ya yo veo que esto tiene una solución y empiezo a hacer un plan de acción y ese plan de acción me motiva. Me motiva porque algo que yo pensé que no sabía qué era o que simplemente estaba ahí latente y yo lo sentía, pero no tenía como muchas ganas de verlo, o que yo pensé que así era. O sea, esta era mi realidad y a esa realidad yo tengo que acomodarme
podría estarnos creando una gran desmotivación o alguna falta de esperanza, ¿verdad? Pero entonces, en estas cosas, yo puedo ir hacia ese plan de motivación. En el plan de motivación también quiero hablarles un poco, que ahorita vamos a la tristeza también. Hay condiciones, ¿verdad? Hay condiciones emocionales que las vamos a ver que son físicas o que requieren otro tipo de tratamiento. Y que en ese momento te automotivas para llevar el tratamiento, pero no debes como dejarlas de lado o no darles la pronta resolución que requieren. Más que importancia es la pronta resolución que requieren. Entonces, cuando hablamos de inteligencia, de educación emocional, estamos hablando que el ser humano de los 0 a los 7 años, normalmente nosotros lo que hacemos es aprender y modelar la conducta de nuestros cuidadores. Nuestros cuidadores, además de nuestros papás, pueden ser nuestros hermanos mayores, los tíos, nuestros abuelitos, o sea, la gente que tenemos alrededor y con la que convivimos de manera frecuente. Entonces, la forma en que ellos afrontaban sus emociones es la forma en la que a esa edad yo aprendí a modelar cuál era la manera correcta de tener esta emoción y compartirla en una relación. Por ejemplo, si en mi casa era súper natural que que todos habláramos cada vez que había un enojo, cada vez que todos estábamos mal o teníamos alguna tristeza y nos sentábamos en algún momento de la cena a conversar o teníamos ese apoyo, para nosotros va a ser muy natural expresarnos. Pero si por lo contrario en nuestra familia no era bien visto que nos enojáramos, ¿verdad? O que confrontáramos, o que habláramos de los sentimientos. Eso es lo que nosotros vamos a aprender. O por ejemplo, si venimos de una familia donde más bien había mucha violencia, ya fuera pasiva o ya fuera física, ¿verdad? De alguna forma yo también podría aprender que la emoción del miedo, por ejemplo, del silencio, es sobrevivencia. Entonces, eso fue lo que me mantuvo a salvo. Cuando yo soy adulto, se dispara con muchísima más facilidad que en otras situaciones. Bueno, no es bueno ni es malo, son aprendizajes que tenemos. Y al tener yo esos aprendizajes, ¿verdad? Es como yo veo mi realidad, yo modelo a los adultos y empiezo a crear experiencias a partir de esto. Cuando nosotros vemos niños, ¿verdad? Que son muy inquietos en esa edad, o que tienen algunas conductas, pues más del 90% es que están modelando algo de los papás. Normalmente los papás no son conscientes de eso, ¿verdad? Estamos en una época muy importante como humanidad porque estamos siendo conscientes de cuál es nuestra educación emocional. Estamos siendo conscientes de que hay cosas que así fue como criaron a nuestros papás, como se criaron en nuestras familias, pero que de pronto ya no son tan funcionales o son aprendizajes que yo podría decidir cambiarlos. Pero si yo no los veo, si no los tengo enfrente y no entiendo el impacto que tienen en mi vida y en de otras personas, van a seguir siendo actos inconscientes, algo que yo aprendí. Y eso va a seguir dándote el mismo resultado. Bueno, entonces, en este momento, ¿qué tan funcional puedes sentir que es ese resultado para tu calidad de vida, para tu equilibrio, para poder sentir bienestar? Y las emociones no son buenas ni son malas. Son emociones. La cantidad de tiempo con las que yo las retenga a través de mis sentimientos, las pueden ser funcionales o disfuncionales. Ahora vamos a ver, por ejemplo, la tristeza, que les cuento que es como, esas dos emociones para mí son las que más paradigma social tienen. Yo puedo sentir alegría y estar súper contenta, ¿verdad? Pero si ya yo mantengo esa alegría siempre, podría estar siendo evasivo. Entonces, es el tiempo en el que yo decida retenerlas o la cantidad de tiempo que dure en confrontarlas y gestionarlas, es lo que me va a decir a mí si es funcional o no en mi vida. La educación emocional es un proceso continuo, permanente y educativo. De la misma manera, por ejemplo, que nosotros, si somos contadores, tenemos que estar todo el tiempo renovándonos más con todo este tema nuevo de leyes, ¿verdad?
todo el tema del IVA, todo el tema fiscal, si nosotros somos educadores o si nosotros somos psicólogos. Nosotros tenemos que estar siempre renovando toda la información. De la misma materia nos educamos emocionalmente. De la misma forma que inclusive nos podemos educar financieramente, que necesitamos una estructura que probablemente no conocimos, ¿verdad? O no fue parte de nuestros primeros años de crianza, pero que hoy de adulto yo necesito reestructurarla para que sea funcional, para que yo sepa manejar mis finanzas, para que esos objetivos que yo tengo de finanzas sean reales y para que al final inclusive yo sepa cómo administrar este capital y hacerlo crecer. Pues tú tienes en estos momentos un capital emocional importantísimo, importantísimo. El tema es cómo nos vamos a educar para no verlas ni buenas ni malas, para entender de dónde vinieron y para también crear nuevas estructuras mentales o hábitos que me hagan ir aprendiendo en un proceso. O sea, esto quiere decir que no va a ser en 2 o 3 días, sino que va a ser pequeñas cosas que me sumen todos los días, que van creando nuevos hábitos emocionales donde yo pueda generar bienestar. Y al final, bueno, pues, ¿cuáles son los objetivos de tener esta nueva educación emocional? Son mejores estilos de vida y conductas más saludables. Y realmente aquí podemos entender como conductas saludables, pues todo aquello que me da salud, ¿verdad? Si yo paso muy triste, si yo paso muy alegre, si yo paso muy enojado, si yo paso muy estresado, eso va a repercutir en mi salud, va a repercutir en mi salud física, porque mi cuerpo, ¿verdad? Puede estar muy cansado, puede estar más bien con demasiada energía, muy hiperactivo, va a repercutir en mi salud mental porque mis pensamientos van a llevar a estructuras donde yo puedo sentirme muy motivada a generar mis hábitos y a generar estos cambios, porque tengo este autocuidado, porque sé dónde y con quién debo, por ejemplo, trabajar cuando no me siento bien, porque sé cuándo poner límites, porque sé cuándo valorarme y premiarme, ¿verdad? Y también está nuestra salud emocional, que es como yo logro entender que estoy simplemente adaptándome al ambiente y entonces ya yo no me vuelvo una persona que está reactiva o en sobrevivencia, que fue lo que hablamos un poco la vez pasada, o sea, cómo funciona mi cerebro. Entonces, yo logro también equilibrar mi cerebro y mis emociones para que aunque el ambiente externo esté realmente complejo, yo pueda ir generando mi aprendizaje. Y al final, la educación emocional, yo les puedo resumir a ustedes, es en nuestro aprendizaje. Esto que no me gusta, esto que me encanta, esto que me molesta, ¿qué aprendizaje me está llamando a hacer en mi vida? Y a esto yo le puedo llamar educación. ¿Ok? Vamos a terminar esta primera parte o este primer conversatorio sobre educación emocional y me gustaría saber si tienen comentarios que son siempre muy valiosos, si tienen alguna duda, algún aporte que hacer sobre esta parte de nuestra continua educación emocional. ¿Alguno que nos quiera comentar? ¿Cómo está, doña Sandra? Alex Camacho, para Bien, servir. don Alex. Bienvenido, Alex. Gracias. No, básicamente lo que yo creo con este tema es que si hay un punto de constructo, por decirlo así, porque muchas de las reacciones que tenemos ahora de adultos, como personas y como profesionales, a lo mejor son, como usted bien lo refleja, el actuar de nuestros padres, ¿verdad? Precisamente ayer hablaba yo que nuestros papás y nuestros tíos no tuvieron digamos, la suerte de tener todos estos espacios. Antes ellos eran como ¿verdad? A lo que decía el papá y no más. En los días de ahora, el tema de la educación emocional casi que es obligatorio, entre comillas, ¿verdad? Porque el mismo diario vivir nos obliga a tratar de entender para no caer en transgresión, ¿verdad? A nivel laboral, hay personas muy sensibles que hay que tratar de entender esa posición, o como hablamos la semana pasada, el hecho de ser empático no quiere decir
de que tenemos que compartir el criterio y sobre eso, ¿verdad? Básicamente yo lo que creo que es eso, ¿verdad? Esto que usted nos menciona es creo yo, una teoría moderna y de la cual deberíamos de sacar el máximo provecho para el objetivo laboral, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias. Pues saben que aquí lo más importante casi que son sus aportes, Alex, así que le agradezco montones. ¿Algún otro compañero que tenga un aporte o alguna duda en la que yo les pueda apoyar o colaborar en estos momentos? La primera compañera que me preguntó sobre la parte de automotivación, ¿vamos bien en la respuesta? ¿Voy logrando apoyarla? Andrea era, si mal no me equivoco. ¿Verdad, Andrea? Sí, sí, claro, sí me va quedando más clara la idea y sí, es que era asociando un poco esto con la educación emocional, ¿verdad? Que va muy de la mano, poder tener esa disposición. Y era eso, digamos, y también hay un componente genético, porque hay personas que son muy inclinadas a, digamos, a una personalidad un poco triste, a veces pasa a depresión y a veces inclusive a melancolía, ¿verdad? Entonces, veía también en la película la importancia de tener, digamos, esa educación emocional, pero pensando en algunas limitaciones que podrían haber, era eso, ¿verdad? Si naturalmente puede surgir con ese proceso educativo y continuo, teniendo en cuenta que también pueden haber patrones genéticos. No sé si existen en este caso, y si aún así es posible tener una buena, digamos, calidad educativa emocional. Sí, claro que sí. Bueno, de hecho, la parte de la teoría de la felicidad, ¿verdad? Que es muy científica, la psicología positiva, nos dice que exactamente el 50%, digamos, de condiciones de felicidad están en nuestra genética, que es como bien lo dices, la personalidad, factores inclusive hasta químicos, ¿verdad? Nos encontramos con personas o con condiciones que a veces inclusive físicamente no, esto no es personalidad física, pero no producen ciertas hormonas o por ejemplo no producen serotonina o tienen graves problemas con la tiroides, ¿verdad? Entonces ellas requieren de apoyo químico para poder empezar pues a regular esto. Pero también esta teoría nos dice que el otro 50% es condición de aprendizaje. No estamos condicionados a nuestra parte genética, podemos reaprender, si es una parte importante de conocerme, porque si yo sé que yo soy una persona que soy de más tendencia, por ejemplo, hacia la tristeza, por mi personalidad, todo, entonces yo voy a poder tener una mayor información sobre mi ser, en dónde es que yo ocupo ayuda, o cuáles son las personas encargadas donde yo debo reestructurarme para esta nueva educación. Entonces, todas estas nuevas teorías, inclusive hay una muy bonita que les recomiendo mucho que puedan buscar, incluso en YouTube lo ponen, que es la neuroplástica cerebral, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de aprender día con día hasta que estamos viejitos. Inclusive ahora los especialistas geriátricos en Alzheimer la usan muchísimo para que el adulto mayor pueda tener una calidad de vida diferente. Entonces, sí vienen como teorías contrapuestas, ¿verdad? Que en algún momento escuchamos que hasta cierta edad teníamos capacidad de aprendizaje. Entonces, que ya de adultos, ¿verdad? Era diferente y la neurociencia nos ha demostrado que la capacidad de aprendizaje del ser humano es casi que hasta que muera, ¿verdad? Esta neuroplasticidad que tienen nuestras neuronas para adaptarse y readaptarse y reaprender y crear nuevas redes neuronales es de todos los días. Entonces sí tiene que ver mucha práctica y sí definitivamente el conocer mi personalidad lo que me va a dar es más información de dónde puedo tener más herramientas para educarme emocionalmente. Gabriela, vi que tenías, gracias Andrea. Gabriela, vi que tenías el micrófono abierto. ¿Querías comentarnos algo? No, ok, muy bien. Perdón, Gabriela, ¿cuál? ¿Yo? Ah, Gabriela Córdoba, ¿sí? Ah, no, en realidad fue porque todavía no conozco mucho de esta herramienta de Zoom y lo dejé abierto, pero no era por... Ah, Pero bueno, sí me dime. gustaría hacerle una consultita. Yo Mucho gusto. me he estado metiendo aquí, pero no participo mucho. Pero es que estaba viendo que las tareas yo las estaba presentando tarde, porque tenía
conocimiento, por lo menos del otro curso, que las tareas se presentaban el martes hasta las 23 horas, pero en este curso es hasta las 00, o sea, ya hoy la presenté con 8 horas de atraso, no sé si eso afecta o... Gabriela, voy a actualizar eso que me dices, o no sé si estabas cuando le comenté al grupo que esta semana estaba un poquito afectada de salud y voy bien, estoy atrasada con la primera y la segunda tarea, entonces hoy les estoy mandando mi feedback, tanto de si presentaron la tarea y llegó, o si no tengo la tarea de ustedes, entonces si gustas me das como el día de hoy para poderme poner al día. Sí, tranquila, no se preocupe, nada más era para aprovechar el micrófono abierto, pero ya lo cierro, gracias. No, no se preocupe, muchas gracias, Gabriela. Sí, para eso es el espacio, para que podamos también compartir y todas las dudas sobre el taller. Muchas gracias. Gracias. Doña Muy Sandra. bien, señor. Gracias. Si me Señor. permiten hacer el comentario, José Alonso. Don José Alonso, bienvenido. Sí, gracias, gracias. Ahora que los escuchaba y retomaba ideas, efectivamente, complementándolo con lo de la película y lo de la lectura tan interesante que nos suministró, me daba a mí la impresión de que realmente el tema aquel de que somos como libros acá se cumple. En algún momento sobre nosotros escribieron, pero llega el momento en que es necesario en que nosotros leamos todo eso que nos fue escrito y que tomemos una decisión y que empecemos a escribir lo que nosotros queremos que de aquí en adelante aparezca. Y de igual manera ver y saber que las otras personas igual son como libros, que nosotros tenemos la posibilidad de escribir bien o mal en ellos. También me retomaba como cuando estábamos en el colegio, en la escuela, que la maestra nos llamaba en ocasiones y se entregaba la tarea y entonces lo que no estaba bien nos indicaba que se tenía que mejorar. No lo dejaba malo para que no nos sintiéramos mal, sino que se hacía ver, pero no nos decía que éramos tontos o similares, sino que era para aprender. Entonces, con esto de la educación emocional, qué importante hacer pues una introspección, a ver qué han escrito en nosotros, qué estamos escribiendo, qué es lo que nosotros queremos escribir. Si queremos seguir escribiendo con la letra de cuando estábamos en primero, que apenas se entendía, o ya una letra más elaborada con caligrafía, ortografía y con buena redacción. Si eso es lo que queremos a partir de la actualización, que también es una decisión muy propia de cada uno pues en todo momento, ¿verdad? Entonces, qué importante todos estos aportes de crecimiento, de saber que si tal vez hay factores que nos están que predisponiendo, ¿verdad? Sí hay posibilidad de irlos ajustando para mejora. Muchísimas gracias, don José. Hermoso aporte, le agradezco muchísimo. Y bueno, pues acuérdense que estamos acá para dar estos hermosos aportes para nuestras dudas, ¿verdad? Y en el caso pues de Gabriela Córdoba, te agradezco mucho. No había visto el tema de las horas, qué importante que es. Y bueno, todos vamos como grupo aprendiendo y un poquito de paciencia conmigo. Muchas gracias esta semana. Muy bien, vamos a hablar sobre el sentimiento y las emociones que nos generan la alegría. Yo quisiera darles a ustedes esta lectura, porque como era un tema virtual, venía mucho el aporte del profesor, pero sobre todo venía una indagación, es una práctica. El tema de mis emociones es una indagación constante, ¿verdad? Es como yo puedo ir practicando este tipo de ejercicios donde yo lo escribo, donde yo inclusive hablaba sobre juegos que ustedes pueden hacerlos en su casa, ustedes pueden hacerlos con su familia. Es la forma en la que yo me voy conociendo. Entonces, cuando hablamos específicamente de la alegría es una emoción, acuérdense la diferencia entre emoción y sentimiento, ¿verdad? La emoción va a venir con más intensidad, va a venir por corto tiempo y me va a llevar a una acción inmediata. El sentimiento, ¿verdad? Es el pensamiento que yo le voy a poner a esta emoción, va a durar más tiempo, va a durar la cantidad de veces que yo lo tenga y además de eso, puede generarme conductas, digamos, a más largo plazo, ¿verdad? ¿Cuál es la condición de la alegría? La alegría es una emoción funcional porque me libera dopamina, me hace sentir bien.
Es importante para mí reconocerla, es importante para mí sentirla, disfrutarla, compartirla. Cuando la alegría puede volverse un sentimiento, no una emoción, un sentimiento disfuncional. Cuando yo quiero estar siempre alegre y eso me evita el que yo confronte ciertas cosas que tengo que resolver en este momento. Podría entonces yo de alguna forma creer que si no estoy alegre no estoy bien. Y eso haría en mí una conducta evasiva de ciertos problemas que son importantes, sin caer, digamos, en una condición de víctima o una condición de tragedia, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos habla la psicología positiva? Hay hechos dolorosos, ¿sí? Por ejemplo, en este momento está este tema del huracán con nuestros hermanos en Centroamérica, está el tema de que muchas personas se han quedado sin trabajo, que están enfermas. Eso es una condición que yo no puedo obviar, ¿verdad? Inclusive, si yo tomo esta conducta evasiva y alguien viene y me cuenta algo muy fuerte para él, yo le digo, no, pero eso no, tenés que estar alegre, pensar en otra cosa. Lo que estamos haciendo es invalidar a esa persona. Casi que la estamos anulando, diciéndole, no, se no puede sentir. Y eso tampoco es funcional ni para ella ni para mí. Ahora, si bien es cierto que hay estas condiciones, que son condiciones complejas, que pueden ser condiciones de dolor, no de sufrimiento, pero de dolor en ese momento. Y esa es la realidad. Y la única forma en que yo puedo resolver es viendo la realidad. Pero entonces vienen 3 condiciones que Mario Alonso Puig, que es especialista neurocirujano y gastroenterólogo español, nos dice sobre la psicología positiva y la felicidad. La primera es, ¿cómo me veo yo ante esta situación? ¿Cuáles son mis pensamientos internos? ¿Me veo yo como una persona empoderada que tiene realmente la capacidad de decir, esto realmente es complejo, pero yo lo puedo lograr? En el pasado lo he logrado en diferentes veces y ahora tengo las condiciones. O me veo yo chiquitito y digo, no, pero era que voy a hacer, cómo voy a pagar la casa, me voy a enfermar, y si yo me muero, y si mis hijos, y si, bueno, y empiezas, entonces, esa es la primera condición que es tuya, que no es de la emoción o del ambiente. La segunda es la capacidad o los recursos que yo logro encontrar para que en esta situación yo pueda aprender a adaptarme. Tengo muchos recursos. Y solo muchas veces en situaciones complejas es que los descubro. Y la tercera es la capacidad que yo tengo de solicitar apoyo o ayuda, de saber que no estoy solo en este proceso o no estoy sola. Esas 3 cosas es lo que en psicología positiva le llamamos bienestar. Bueno, entonces, la alegría tiene diferentes sentimientos. Cuando hablamos de bienestar, es esa capacidad que yo tengo de adaptarme. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué es lo que más les gusta hacer a ustedes? Ustedes me dicen, Sandra, verás que a mí así como que a mí lo que me encanta es irme a sentar y sembrar matitas, ¿verdad? No, o sea, a mí lo que me encanta es coser. Ah, no, Sandra, a mí lo que me encanta es irme a meter debajo del carro y ver y arreglarlo. Y bueno, ahí a mí se me dan horas de horas. Esas son cosas que todos podemos hacer independientemente, digamos, de la situación en la que estemos, que van a generar esas dopaminas, porque yo me siento bien, ¿verdad? O ¿qué son estas cosas que yo puedo hacer que me van generando nuevas redes neuronales de satisfacción, ¿verdad? Ahora, la otra, ¿qué es la satisfacción? La satisfacción es cuando yo logro reconocer mis logros. Puedes a veces tener un montón de metas que cumples, que si te sientes insatisfecho y piensas que no es suficiente y más y más y más, no vas a poder sentir la satisfacción. O puedes tener una meta muy larga en pequeños tractos y decir, ay, este primer objetivo ya lo logré y bueno, y sí, me costó y fue difícil, pero ya lo logré. Yo tengo esa capacidad de reconocerme y de validarme que aunque fue tal vez complejo, ya lo logré. Y viene otro, entonces, pero no voy a ver el próximo paso que viene, no como algo que tal vez es inalcanzable o que ya estoy cansada, sino como a través de esta satisfacción de que este primer paso lo pude lograr, voy con muchas ganas al segundo. Luego tenemos la felicidad, ¿verdad? Que la felicidad es un sentimiento y es
cómo yo muchas veces enfoco esas cosas que sí están a mi alcance, que me generan bienestar y satisfacción, ¿verdad? Entonces puede que a mí de pronto algo que da mucha felicidad es estar presente. Es esta capacidad que yo tengo de calmar un poco mi mente y sentarme a ver un atardecer. Entonces eso a mí me genera una condición de bienestar y satisfacción cuando yo logro muchas veces desconectar tantos diálogos en mi mente y simplemente estar en este momento disfrutando de las condiciones que están a mi alcance, que sí son reales, ¿verdad? Y por último tenemos la dicha, que la dicha es esa parte de mí. Bueno, en el libro trae diferentes definiciones. Yo aquí lo que quiero que ustedes vean, incluso ustedes puedan buscar en otros libros o en otra literatura, que muchas de ellas van a tener la misma vertiente, pero todas se complementan. O sea, ¿verdad? Que acá podemos ir encontrando mucha información y al final hacer casi que un libro completo de cada una de ellas, del montón de puntos de vista de las personas. Y algo importantísimo en inteligencia emocional es la capacidad que yo tengo de sumar y no de restar o dividir. Entonces, si hay alguien que piensa diferente, yo sumo eso para hacer una mejor solución. No lo divido para ver quién tiene la razón. Y eso es precisamente la dicha, esa capacidad que yo tengo de integrar las cosas, de sentir que de pronto, en vez de estar compitiendo, porque si las cosas tienen que ser buenas o malas o correctas o incorrectas, yo puedo agarrar un poquitito de esto y un poquitito de esto y las dos personas podemos llegar a un acuerdo y sentimos esa dicha, sentimos esa calma de que aunque tal vez las cosas no salieron precisamente como yo traía una expectativa, tuve la capacidad y la flexibilidad de acomodarme hacia un objetivo que tal vez incluso sea más funcional para mí. Cuéntenme un poquitito cómo les fue con los ejercicios de la alegría, algún comentario, alguna duda que tengan sobre este sentimiento y emociones. ¿Alguno que nos quiera aportar? Ok. Doña Sandra, bueno, en esa parte Gracias. del libro, Bienvenido. bueno, yo es que como buen victoriano soy muy observador, me hizo gracia, digamos, la representación de las imágenes. Por ejemplo, la del niño y la de Monroe, ¿verdad? Que la pregunta dice, ¿qué estará viendo ese niño? Ya eso lo deja muy abierto. Y la de Marilyn Monroe, porque, bueno, en mi caso, uno tiene, digamos, una percepción de cómo era ella, a pesar de que yo no la vi, digamos, en su época, pero en la foto de ella se ve, como acaba de decir usted, se ve estable, pero probablemente ella estaba triste, ¿verdad? Tal vez ahí lo que yo vi en la foto es eso, digamos, ella trata de vender una imagen, quién sabe para qué, pero yo percibo que ella no tenía alegría en ese momento, no estaba feliz, ¿verdad? Yo me guié más por el tema de las imágenes y asocié, digamos, el texto de abajo a la imagen. Y esas dos son las que me llamaron la atención. Y bueno, queda muy abierto a pensar lo que uno cree que le está pasando a la persona, ¿verdad? Básicamente. Muy interesante tu aporte y bueno, fue lo que más te llamó la atención, fue lo más valioso para ti. Más bien, muchas gracias. ¿Algún otro aporte o duda que tengan? Vamos a ir con la tristeza. Deme un segundito que se me pegó la presentación. Disculpen, vieras que no les oigo. No sé si será que se fue el audio. No, acá estoy. Disculpen, es que se me pegó la presentación y ya voy a... Es que vieran que donde estoy está lloviendo mucho. Entonces me pongo los audífonos para escucharlos, pero estos audífonos yo no me escucho muy bien, entonces se me fue quitarlos para que me escucharas. Te agradezco mucho porque si no hubiera seguido hablando y no me oyen. Con todo gusto. Muy bien. Doña Sandra, otra consultita. Bueno, Con mucho gusto, dime. Tal vez ahora en el comentario del compañero José Alonso, él hablaba un poco de
de cómo escribir, digamos, metafóricamente, si como niños o como personas ahora. En cuanto a la película, había un comentario, no recuerdo qué artista, que hablaba de la basura intelectual. La basura intelectual puede ser o se puede tomar como algo egocéntrico, como esa letra, digamos, de adulto que mencionaba José Alonso, o no necesariamente. ¿Cómo podemos definir la basura intelectual? Uy, bueno, eso tiene muchas definiciones, pero te voy a decir la que yo más comprendo, ¿verdad? Yo puedo estudiar mucho, por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo llegar intelectualmente, leerme todos los libros de emociones y sentimientos. Y yo puedo llegar y leerme todos los libros de negociación. Entonces mi mente tiene esa información. Pero a la hora de aplicar mis emociones y ser empática con otros, no lo logro. Entonces yo puedo, por ejemplo, tener un montón de información de negociación, pero yo quiero que todo el mundo haga lo que yo quiero. Porque si no, si yo no tengo el control, ¿okay? Yo no voy a lograr tener efectividad. Entonces, este tema, por más lindo que sea de emociones y información, yo lo uso porque yo quiero manipular a las demás personas, porque aquí yo tengo que tener la razón. Eso se vuelve una basura intelectual para mí porque todo lo que estoy aprendiendo no tengo la capacidad de ponerlo en función mío y en función de la relación. Lo estoy haciendo más bien para tener, digamos, poder, digamos, a nivel de resolución de conflictos. Entonces, muchas veces yo cuando estoy facilitando, ¿verdad? Me topo también con personas que han trabajado y estudiado mucho, pero tal vez no han conectado hacia adentro. O sea, empiezan a ver, por ejemplo, ay, sí, la tristeza, yo tengo que aprender de la tristeza a los demás, pero no saben, no vivencian emocionalmente esa información. Entonces te hablan de muchas cosas y te hablan muchos términos y ellos saben y saben y saben todo, pero a la hora que yo necesito conectar con la otra persona, aprender a escucharla, aprender a respetarla, aprender a tener tolerancia, esta información más bien lo que hace es que yo tenga que competir por tener la razón. Y entonces eso no me funciona en las relaciones porque yo necesito que todo esto que estoy aprendiendo, que todas estas lecturas conecten con mi experiencia de vida y mi aprendizaje. Y desde ahí, de mi manera muy única, de mi sentir, yo logre comprender cómo como ser humano puedo avanzar para tener mejores relaciones. Entonces a veces van, perdón, no sé si les ha pasado, hablar con una persona que sabe miles de millones de términos, pero nunca logras sentirte validado o escuchado por esa persona, ¿verdad? Digamos esto en el campo de la comunicación y puedes verlo inclusive cuando es con un equipo que todos tienen un área intelectual muy alta, pero no logran, digamos, llegar a un acuerdo con bienestar entre todos, ¿verdad? O al final la conversación se va mucho en cuál de los procesos es mejor y las personas salen un poco confusas o salen molestas o no entienden. Y a esta área se le llama inteligencia relacional, no es emocional, es relacional, o sea, de relaciones. Cuando yo tengo inteligencia relacional, yo agarro mi información IQ, por ejemplo, todo lo que he estudiado en gestión de conflictos, ¿verdad? Que es muy técnico, y agarro la capacidad que tengo de relacionarme con ustedes para poder resolver en bienestar. Si yo tengo si aplico solo esa capacidad de relacionarme, pero no tengo la información dura, no voy a poder resolver algunas cosas. Pero si yo tengo solo esta información dura, pero yo no puedo generar una conversación de bienestar para resolver, no voy a lograr avanzar. Entonces, ese es mi aporte sobre la basura intelectual. No sé si te logro apoyar, Alex. No, claro que sí, doña Sandra, más bien, más de lo que esperaba. Muchas gracias. Qué dicha, me alegra mucho. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos acá sobre sentimientos. Viene la tristeza, que también es otra emoción con la que tenemos muchísimo paradigma. Es que estar triste es malo, no es terrible, no hay que sentirlo, ¿verdad? Porque entonces ya nos podemos deprimir y nos puede dar ansiedad y nos puede dar angustia. La tristeza es estacionaria. Si ella llega a mí y yo logro identificar rápidamente qué voy a aprender con ella o qué mensaje me trae, yo puedo transicionarla.
La tristeza como emoción funcional tiene dos condiciones importantes para mi aprendizaje. Que yo me indague como ser humano y que diga, uff, ¿qué está pasando en mí? ¿De dónde viene esto? ¿Hay algún límite que no puse? ¿Hay alguna acción que requería y no me escuché a tiempo? ¿Verdad? Y también me da, la segunda área es que me activa mucho la empatía. No es lo mismo, por ejemplo, les voy a poner así como un ejemplo muy básico, ¿verdad? Digamos que estamos en una conversación, ¿verdad? Y yo siempre tenía un puesto de trabajo estable. Entonces, pues sí, he tenido mis cosas, pero yo sé lo que es como tener mi salario estable. Y llega un emprendedor, ¿verdad? Que durante ese sube y baja, resulta que en estos momentos de pandemia tiene 3 meses sin salario y en ese momento, pues no tiene para sus gastos básicos, ¿verdad? Digamos que para comer. Entonces, yo sí siempre he estado ahí, yo puedo decir, ay, pobrecita Sandra, qué duro, ¿verdad? Voy a ver en qué la apoyo, pero si yo ya he estado ahí y sé lo que es decir, híjole, yo no tengo cómo pagar la casa, ¿cómo voy a pagar la comida ahora? Mi acción de empatía con esa persona va a ser mayor porque hay un reflejo. Entonces, la tristeza, visto desde un área funcional, me permite a mí ser empática con situaciones de tristeza de otras personas. Entonces también ten esas dos condiciones importantes. Ahora, ¿cuándo si yo la dejo mucho tiempo adentro? ¿Por qué puede estar mucho tiempo adentro? Porque no la quiero reconocer o porque no la quiero sentir, ¿verdad? Ayer escuchaba un coach que hablaba sobre el amor incondicional y vieran qué lindo lo que él decía, porque él decía que la tristeza, ¿verdad? Estaba ahí para podernos llevar hacia relaciones más humanas y que era importante saber que todos teníamos buenos amigos, buenos compañeros de trabajo, buenos padres, buenas parejas y saber cuándo dejarse abrazar, ¿verdad? Hablaba mucho de la vulnerabilidad. La tristeza te conecta con una vulnerabilidad sana y en inteligencia emocional esto es básico. Entonces que muchas veces, ¿verdad? Yo puedo llegar a decirle, mira, yo sé que las cosas van a estar bien y que todo va a estar bien, pero es que hoy yo no me siento bien y poder descansar, ¿verdad? Pero que era importante saber dónde podíamos descansar. Y todo este tema era porque él decía, si tienes tristeza, es alguien o un apoyo y la vives solo, eso te va a llevar a un mar de sentimientos que te van a quebrar. Pero si sabes con quién compartirla y sabes dónde descansar y dónde pedir apoyo, la tristeza va a ser simplemente una transición de algo que tienes que sanar, ¿verdad? Entonces era muy lindo. Voy a ver si se los voy a mandar por correo electrónico para que lo vean. Entonces, cuando yo no la reconozco, cuando yo no me siento apoyado, van a pasar varias cosas. Bueno, viene la desesperanza. Uy, no, yo ya no veo el norte, no veo la salida. Y la melancolía. Y ahí quería hablarles que vienen varias condiciones, que ahorita vamos a ver como enfermedades o patologías. La depresión es una enfermedad emocional. Si yo estoy deprimida y a mí me dice mi familia, ay, ya ahorita se te pasa, vas a ver que todo va a estar súper bien, no te preocupes, no penses mucho en eso. Eso no me va a ayudar. Eso más bien me va a desconectar más. Inclusive temas como ataques de ansiedad, que cuando hay un ataque de ansiedad en el cuerpo es que hemos estado en este estado inconscientemente tanto tiempo que nuestro cuerpo, el hemisferio derecho e izquierdo, están como en cortocircuito y el cuerpo químicamente se desequilibra. Entonces, hay que estar conscientes de todos. Hay muchos especialistas y muchas personas que requieren inicialmente para estabilizarse y hacer esta indagación, inclusive una estabilización química. O sea, necesitan ir donde un psiquiatra y necesitan ir donde un psicólogo. Ahora, ¿qué es lo importante? Mi recomendación, ¿qué es lo importante en esto? Está bien, todos hemos pasado por ahí, podemos tomarnos una medicina, podemos estar bien, pero emocionalmente, ¿qué vas a hacer para que cuando la medicina ya no esté, esto no vuelva a desequilibrar tu cuerpo? Entonces, es un proceso. Y bueno, la tristeza vista como tal, a veces pues sí nos cuesta un poco sentirla, pero acuérdense siempre ir a esos buenos brazos. Y él también nos dice en el video al final, ¿verdad? Que si vamos a estar en unos brazos que al final nos van a lastimar porque estamos vulnerables, pues sí es mejor poner esta distancia. Tenemos que saber a quién pedirle esta ayuda.
¿Cómo lo sabemos? Personas que tengan recursos emocionales para que básicamente hayan dos condiciones. Que no te juzguen o que no te sientas juzgado por lo que estás pasando y que te acompañen. Muchas veces nosotros le pedimos a personas que no tienen estos recursos emocionales que nos apoyen. Y no es que ellas no quieran o nos quieran hacer daño, es que nosotros tampoco estamos logrando direccionar cuál es la mejor persona para apoyarnos. Y esto nos da al último, ¿verdad? Cuéntenme si tienen alguna duda sobre la tristeza, si quisieran hacer algún aporte sobre esta emoción o algún comentario sobre los ejercicios que hicieron. ¿Estamos bien? Ya vamos a hacer el cierre. Perdón, disculpen, es que Profe. Adelante, dime mientras vuelvo a poner la presentación. Buenos días a todos y buenos días a ustedes. Disculpo por ingresar tarde, pero es que estaba en unos asuntos de trabajo. Sí, Sandra, no te preocupes, muchas gracias. Profe, a mí me llamó la atención el tema del analfabetismo emocional. Y ahí viene un concepto que no conocía, alexitimia. Ajá. No saber escribir las emociones, o sea, no saber expresar lo que yo siento. Pero normalmente para nosotros es más fácil ver lo que afuera están haciendo o expresando verbal o no verbalmente los demás. Pero ese tema de leximia, ¿usted me podría ampliar ese concepto, por favor? Claro, Sandra, muchas gracias y con mucho gusto. De hecho, es el cierre que vamos a hacer. Voy a hacer voy a ver todos los significados completos. Voy a tenerme un poquitito más ahí y al final me dice si he logrado apoyarte. ¿Está bien? Gracias, profesora. Con mucho gusto, gracias a vos. Cuando hablamos de estado, ¿verdad? Tenemos el leximia, que es la incapacidad de poner palabras a los sentimientos o expresarlos. Aquí hay dos factores súper importantes que se reúnen, ¿verdad? La educación emocional que he tenido y la capacidad de autoindagación que tengo. A veces yo le digo a las personas, mira, ¿cómo te sentiste hoy cuando tu jefe te habló fuerte? Mal. ¿Cómo mal? ¿Por qué? Mal. Simplemente me siento mal. O no sé ni qué siento. Claro, pero entonces imagínate que mal es tan amplio. Y dime, por ejemplo, ¿qué fue exactamente la palabra que la persona te dijo que te hizo sentir mal? No sé, Sandra. Yo solo me siento mal. Pues, ¿verdad? Cuando yo hago una lectura, yo podría llegar, y esto es práctica, ¿verdad? Yo puedo llegar y decir, es que cuando la persona me dijo que yo era una irresponsable, me sentí enojadísima. Y eso me generó una frustración, ¿verdad? Tremenda. Esa es la capacidad que yo tengo de leer mis sentimientos. Cuando nosotros, por eso en la lectura decía, percibo que la persona es una roca, ¿verdad? Porque tal vez nos sentamos a hablar, hacemos una indagación y le decimos, ¿y vos qué pensás? Está bien. Hablando, explicando a la persona, ¿y qué quieres decir? Nada. Entonces decimos, uy, pero qué persona más fría, ¿verdad? Esta persona emocionalmente no tiene los recursos, no es que no tenga la capacidad, pero no tiene los recursos para leerse, para llegar y decir, es que cada vez que Sandra a mí me dice irresponsable, eso me enoja. Entonces yo puedo llegar a hacerle una petición a Sandra sobre esa palabra. Pero si yo no tengo idea, yo simplemente digo que me siento mal y le digo, Sandra, es que me haces sentir mal. Sandra, en primer lugar, va a reaccionar a la defensiva porque va a decir, ¿yo por qué te hago sentir mal a vos? Pues vos estás así porque te da la gana. Podría ser una respuesta. O puede decir, no, yo no entiendo, pero mal cómo. Y como yo no tengo la claridad de lo que siento, podría inclusive decirle, no sé explicarte ahorita. Es como una parte. Y la otra es, no hay respuesta. O sea, la persona no tiene este hábito o cuando era pequeña, esta educación emocional, le hizo creer que no era capaz de leerse.
O puede ser una persona que viniera de un ambiente tan violento que cada vez que decía cómo se sentía, su vida podía peligrar. Yo no siento nada. A mí no me interesa nada. Haga lo que usted quiera. ¿Está bien? Entonces yo no tengo esa lectura, y cuando yo hablo de lectura emocional, no estoy hablando de interpretar lo que vos sentís. Estoy hablando de que vos tenés la capacidad de decirme lo que sientes y yo leo cuáles son las actitudes o las peticiones que vos me estás haciendo y cómo yo tuviera que cambiarlas. Sandra, es que cada vez cuando vos me decís a mí responsable, a mí me da mucha furia. A mí me gustaría que por favor vos me dijeras exactamente cuál es la acción que querés que cambie. Yo empiezo a leerte y empiezo a leerme, y, híjole, ¿y ahora cómo me como esto que ella me está diciendo, verdad? O puedo simplemente decir, no, eso no es problema mío, que vea ella cómo se gestiona, o yo puedo llegar y leerte y decir, ah, bueno, sí, yo puedo en este momento también empezarle a decir a ella que no es que soy responsable, sino que es que yo no quiero que llegue tarde. Entonces yo empiezo a hacer una lectura de tus necesidades en base a lo que yo puedo cambiar, pero no es una lectura de que yo supongo cómo te sientes. O no es una lectura de que yo mágicamente voy a llegar a hacerte sentir bien. Incluso la lectura más sana a nivel emocional son las preguntas. Sandra, percibo que estás molesta, ¿lo estás? No, Sandra, lo que tengo, y me ataque a llorar. Yo lo que tenía era dolor, no enojo, ¿verdad? O si yo empiezo a llorar, puedo decirle, Sandra, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? Paramos, ¿verdad? Necesitas desahogarte, necesitas estar a solas, necesitas que llame a alguien. Yo hago la lectura de tu necesidad para validarla, pero nunca para actuar, porque yo creo que eso es lo que necesitas. Y entonces, estas dos áreas nos quiebran demasiado paradigma. En primer lugar, en cómo estoy yo leyendo mis emociones, ¿verdad? Y cómo estoy siendo capaz de leer las tuyas para que mi conducta te apoye. O cómo leo yo mis emociones para solicitarte que hagas una conducta que me apoye. Entonces, es tan importante el tema de conocerme que si yo no sé exactamente cómo me siento, yo no sé qué petición hacer. Y la otra persona va a hacer lo mejor posible que ella crea, y probablemente eso esté muy lejos a lo que yo necesito. Entonces, ¿verdad? Hay personas que sí tienen condiciones, como yo les decía, por ejemplo, que son patologías. Bueno, la patología es una enfermedad, ¿verdad? Esto ya es como caracterizado como enfermedad. Es una enfermedad, pero a nivel emocional lo podríamos nombrar también como una condición que afecta demasiado agresivamente la capacidad de las personas de salir adelante. Tenemos muchas condiciones de aprendizaje, inclusive como el autismo, como el Asperger, ¿verdad? Que son también ya condiciones más de personalidad, donde no es que la persona quiera ser agresiva conmigo, sino que tal vez no tiene esta capacidad de leer cómo una palabra me puede impactar. ¿Ok? O cuando ya esto es una patología, que esto viene también de traumas. Pueden ser traumas de la niñez, pueden ser condiciones de personalidad o pueden ser áreas químicas. Yo no produzco serotonina. Yo, ¿verdad? La alegría no. ¡Ay, mira qué chiva que estoy yo! Ajá. Pero no es que sea una amargada, es que en ese momento mi cuerpo químicamente no lo produce. Entonces están como esas tres áreas que son muy profundas, como muy de cáncer, ¿verdad? Pero es importante entenderlas. ¿Por qué? Porque si nosotros encontramos que hay estas condiciones en otra persona, mi expectativa de respuesta va a cambiar. Yo tal vez no me vaya a sentir enojado, no me vaya a sentir herido, o no le vaya a exigir a la otra persona que me dé esa lectura. ¿Por qué? Porque no está en condiciones, ¿verdad? Es como, por ejemplo, si en estos momentos yo fuera diabética y vos adorás que yo me como un queque de chocolate con vos toda la semana, pues que yo no puedo comerme un queque de chocolate porque aunque me encanta y te quiero acompañar, yo soy diabética. No puedo generar tanto dulce en mi vida. Y eso no quiere decir que no te quiera, que no te ame, que no esté tratando de tener compañía con vos. Por eso es como importante poder entender estas áreas y muchas veces no juzgar a la persona
y evaluar que tal vez tenga alguna condición donde el analfabetismo emocional, ¿verdad? Ella no tiene esa capacidad de leer los sentimientos ajenos o propios. O sea, ay, fíjate, les voy a poner algo así como muy simple, pero muy extremo. Estoy súper enferma, estoy en la casa, estoy con calentura, ¿verdad? Y me mandan para la casa y aún así me llaman para que haga un trabajo. Y yo no estoy en condiciones. O sea, entonces de alguna forma la otra persona no está teniendo la lectura de que yo en ese momento, por más que ella quiera, no estoy en condiciones de darle un buen trabajo. Entonces, que el obligarme a hacerlo probablemente va a ser una calidad de trabajo muy baja y además va a ser cuestionar a la otra persona y quitarle la motivación. No lo va a leer. No tiene ese recurso emocional de lectura. Entonces ven que ahí van como en diferentes grados y sobre todo lo más importante de esto es el que yo pueda leerme y el que pueda leer tus necesidades. Entonces ese ir y venir como patologías también a nivel psicológico. Estas personas tienen que recibir tratamientos psicológicos o tratamientos psiquiátricos y una condición de educación y de contextualidad muy diferente, donde se les prepara tal vez no para llegar a hacer lo que las otras personas quieren, sino inclusive para tener recursos como poder explicar cuál es su situación y que las otras personas no tengan una expectativa de ellos como buena o mala, sino inclusive hasta puedan adaptarse a cuál es su condición de aprendizaje. ¿Okay? No sé si logré, Sandra, explicarte un poco este término. Profesora, sí, claro. Muchísimas gracias, Con excelente. mucho gusto. Gracias. Muy bien. Bueno, pues hoy nuestra tutoría ha llegado al final. Quisiera saber si inclusive tienen alguna duda. Ya les comenté que estoy atrasadita en las tareas, ¿verdad? Ahí no crean que si me mandaron un mensajito ya por no estar al día los voy a dejar afuera, pero si tuvieran alguna duda sobre cómo realizar la tarea en estos momentos, alguna duda de la materia, podemos verla antes de hacer el cierre. ¿Algún Bueno, comentario? perdón, ¿puedo hacer? Mariel, vieras que claro que sí, solo que no te escuché. Se me fue tu sonido. Ahora sí, Gabriela, ¿verdad la que me está hablando? ¿O Mariel? es Mariel. Bueno, yo creo que yo, sí. Ok, muy bien, dime. Bueno, buenos días. Ahora que estaba hablando un poco sobre el analfabetismo emocional, usted mencionó como herramientas la parte de preguntas. Bueno, yo quería saber si a nivel, porque generalmente las preguntas funcionan entre dos personas. Yo quería saber si a nivel individual yo podría desarrollar alguna habilidad o hay alguna herramienta que me permita a mí mismo trabajar en eso. Y lo otro, bueno, por ahí había un concepto que se me quedó perdido, pero ahorita que hablaba de varios conceptos, el de parálisis emocional. Parálisis emocional. Ajá, yo quería saber qué significa y cómo sabe uno que está en ese estado o Ok, qué él puede hacer. Sí. gracias, Mariel. Bueno, hay diferentes incluso preguntas que te puedes hacer a ti misma. El ejercicio que más nos recomiendan cuando estamos empezando es parar varias veces al día y preguntarme, ¿cómo me siento? ¿Me siento tranquila? ¿Me siento enojada? ¿Me siento abrumada? O sea, que puedas ir leyéndote, ¿verdad? Y también si estás como en una condición donde la emoción que estás sintiendo te desestabiliza, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser la del miedo. Puedes hacerte una pregunta que es, ¿esto es real? ¿Realmente no hay nadie en el mundo que me vaya a apoyar? Ni una sola persona. ¿Realmente me van a echar de la casa por un mes de atraso? ¿Verdad? O sea, esto es real. Entonces, ese tipo de preguntas te las puedes ir haciendo. Mariel, hay un área que se llama mindfulness, ¿verdad? Que es estar presente. Hay dos vertientes, una es una es más espiritual y otra es mucho del área de neurociencias. Puedes buscar a Mario Alonso Puig. Él trabaja mucho el área de neurociencias y en sus ponencias da muchos ejercicios que puedes ir haciendo de autopreguntas o puedes buscar libros de auto-coaching. Entonces es como
Por ejemplo, ¿qué estoy sintiendo ahorita? ¿Por qué me siento así? ¿Cuándo fue la primera vez que yo me sentí así? O inclusive darte, como dice una terapia, ¿verdad? Si estás muy alterada, bueno, voy a calmarme, todo va a estar bien, no tengo que resolver esto en este momento, puedo retomarlo mañana, ¿verdad? ¿Cómo le hablarías a tu mejor amigo o a tu mejor amiga y empiezas a hacerlo hacia adentro? Autoparálisis emocional es cuando dice uno así, básicamente, como dicen en el pueblo, se queda uno en blanco. La emoción que sientes es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que no puedes pensar. Tienes tanto miedo y te dio un ataque de pánico que ahorita no sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer, no sabes qué sentir. Estás tan enojada, tan enojada, tan enojada que no puedes pensar. ¿Verdad? Es como, son esas noticias, yo las siento como cuando me voy al piso y yo no logro pensar con coherencia, tengo demasiados pensamientos a la vez, mi cuerpo está muy alterado. Eso pasa porque como es un tema químico, el desbalance es muy alto. Entonces, cuando te sientas así, ya sea por miedo, ya sea por enojo, ¿verdad? Que el enojo pasa a ser ira, lo recomendable es que respires. La respiración te va a calmar mucho esa parte química y es muy válido pedir ayuda en ese momento a alguien de mucha confianza, decirle, vean, yo por ejemplo, cuando estoy muy asustada, me quedo. Una vez estaba en el parqueo de la clínica bíblica y yo no me acordaba dónde dejé el carro, ¿verdad? Yo venía en una situación ahí pues compleja, la persona con la que iba a ver, y cuando yo llegué al parqueo, según yo, me habían robado el carro. Entonces yo ahí tuve una parálisis emocional, pensé demasiadas cosas, estuve muy, muy asustada y en ese momento yo me fui donde el guardia de seguridad le dije, vieras que no encuentro mi carro, en este momento me siento muy asustada, usted me puede ayudar a buscarlo o a solucionar. Y entonces ya el señor me dice, claro, donde él me lleva mi carro de tanta atención, yo después, ¿verdad? Obviamente me puse a llorar porque me sentía, me decía, pero ¿qué tiene? La verdad es que en serio estoy muy asustada, pero es, el tema de la parálisis es que yo sé cuando tengo esta condición de que ya no estoy logrando como, o sea, que tengo tanto miedo de que no estoy viendo con claridad, es a quién puedo solicitarle en ese momento apoyo, ¿verdad? Entonces, no sé si logré como explicarte bien, Mariel. Esperemos que sí, tal vez si me escribes por el chat para ver si logré contestar tu pregunta. Profesora. Muchas gracias. En realidad me gustó mucho. Con muchísimo gusto, María. Bueno, pues si algún otro tiene. Una consultita. Le habla Carla, ¿cómo le va? ¿Viene usted, Carla? Bien, por dicha. Gracias por estas tutorías porque de verdad que viera qué importante, al menos para mí son súper valiosas porque me hace entender todos los conceptos que leemos en las lecturas, ¿verdad? Esto que usted explica, es evidente que no se puede reconocer algo si no se sabe qué es, ¿verdad? Entonces hay sentimientos, cuando yo hice la práctica que yo no sabía, uno por lo general generaliza, entonces o me siento bien o mal, ¿verdad? Pero eso que usted hablaba de saber, no, me siento nostálgica o me siento melancólica o me siento, la verdad la lectura me gustó mucho, pero la verdad la intervención la quería hacer con respecto a la tarea, doña Sandra, porque... La película. Sí, porque yo utilicé la aplicación que usted nos recomendó, el link, Linet, algo así, pero ahí poco a poco, honestamente me ha generado un estrés el asunto de las aplicaciones porque yo no soy muy tecnológica que digamos, entonces sí me ha costado un poco agarrarles el hilo a las aplicaciones y con esta en particular me pasó que logré hacer la pizarra, logré adjuntar lo que quería adjuntar de lo de la película, pero no sé cómo guardarla de forma tal que yo se la pueda adjuntar a usted en el campus. En el campus, ok, bueno, Carla, muchas gracias. Ya les he comentado algunas veces, es importante que las apps son sugeridas, ¿verdad? Ahí ven también en los correitos y, por ejemplo, Carla, para vos es más fácil hacerlo en Word o hacerlo en Excel o tienes otra con toda la confianza, ¿verdad? Esta es como una app sugerida. En este caso, Carla, lo que puedes hacer es tomarle un pantallazo, ponerla en Word y subirla. Y para las futuras tareas también, si el app ustedes ven que no es como muy amigable, ¿verdad? Siempre pueden hacerlo en PowerPoint o pueden hacerlo en Excel o pueden hacerlo en Word o inclusive he tenido
alumnos que hasta me lo dibujan, hacen un dibujito, le toman una foto y me lo suben. La idea no es que se me estresen mucho, ¿verdad? Sino pues que puedan practicar lo que hemos visto y lo puedan hacer de una manera pues más divertida, más manual que tal vez ponerse a hacer solo un ensayo. Carla, entonces espero que te sirva eso, ¿verdad? Porque ya tienes la tareita lista, no te vas a poner a hacerla. Puedes tomarle una foto, puedes tomarle un pantallazo, me mandas la foto, me lo pegas en Word y todo está bien. Lo importante es que Excelente. podamos Gracias. validar. Sandra, Florita, la mía, Florita, Florita, ajá, Gabriela, ya estoy en clase. Sí, Florita. la mía es como más operativa. Es que la primera tarea usted dijo del capítulo tal, la segunda tarea era sobre la película, pero Ajá. por supuesto que es sobre la película aplicando las lecturas. Sí, era sobre la película, que pudiéramos ver todo el tema de educación emocional, de sentimientos de emociones, ¿verdad? Que pudiéramos leer en la película, porque la película se prestaba mucho para trabajar este tema. Tal vez, digamos, como una sugerencia es que eso no se orienta así, es basado en la película, hacer un mural. Ok, está bien, voy a redactarlo Relacionado mejor ahorita. con la lectura, tal, pero entonces yo por lo menos dije, lo voy a hacer, pero me quedé, digamos, con esa duda. Nada No, más, Florita, muchísimas gracias. Voy la lección aprendida mía es que no me vuelvo a hacer un curso solamente virtual, sino que tiene que ser con tutorías. Muchas gracias, Florita, por Porque son la muy recomendación. importantes, son muy, muy importantes. Dependiendo del tema, ¿verdad? Hay temas en los que uno tiene como mayor paradigma. Muchas gracias, doña Florita. Gabriela, adelante. Gracias, profesora. Buenos días. Buenos días. También es sobre el tema de las tareas. Yo, igual que mi tocaya, yo entendía que eran los martes, pero al final del día. Okay. Entonces, yo sí le mandé un correíto, pero ya vi que usted está, que está atrasada un poco con las entregas. Y también, bueno, agradecerle porque me parece que usted nos explica muy bien y la verdad es que esta hora de tutoría nos ayuda bastante. Bueno, yo sé que todos estamos muy ocupados que con esto de la pandemia, pero el trabajo nos tiene envueltos y solo estar leyendo, y uno, ¿verdad? Es como muy abstracto. Entonces, estas horas de tutoría, o al menos así es mi aprendizaje, ¿verdad? Yo soy muy visual. Entonces, usted maneja muy bien el tema y la verdad es que nos queda más claro, al menos a mí me queda mucho más claro después de que estamos aquí en la tutoría. Entonces, agradecerle también. No, Gabriela, muchas gracias y muchas gracias, José Alonso. Y sí, Gabriela, voy a revisar para aumentar el tiempo, ¿verdad? Y las personas que me han escrito que no se pudo subir la tarea o algo, también las voy a estar contactando para que podamos acomodarnos. Pues mi rol, a ver, mi visión como facilitadora es que la tarea más que calificar es para que ustedes practiquen, ¿verdad? Pero también me acomoda que tiene un puntaje y esta es la metodología en la que estamos todos como equipos trabajando. Así que es importante también pues poderla dar en buen objetivo. Bueno, que pasen una hermosa semana. Cualquier cosa me escriben, tengan paciencia, aquí estoy para apoyarles y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Les voy a estar enviando un correíto hoy en la tarde. Voy a tratar de grabar un videito para que ustedes puedan ver qué son los ejercicios que vamos a hacer la próxima semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doña Sandra. Con gusto, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.